En el 15 de marzo del 2009 estaba un vuelo, el vuelo 1549 de US Airways, sufrió un impacto en cuanto iba despegando de Nueva York. Sufrió un impacto de aves que estaban volando en el área, que se atoraron en los dos motores y se quedó sin la capacidad de volar. Entonces, en ese momento había que tomar una decisión crucial. El capitán, que le decían Sully, que es Chesley Sullenberg, decidió realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson porque no había forma de alcanzar a regresar al aeropuerto sin las turbinas. Entonces, el aterrizaje fue exitoso. Sully logró aterrizar de manera segura en el río, salvando a 155 pasajeros y la tripulación que estaba a bordo. Y después de que los hizo, fue cuestionado sobre si había sido la mejor manera, si no podía regresar a un aeropuerto, si no había puesto en riesgo la vida de las personas. Y bueno, después de mucho tiempo se reconoció a nivel mundial que las simulaciones habían demostrado que su decisión fue la correcta. Y Sully fue aclamado como un héroe por su valentía y su habilidad. ¿Qué hubiera pasado si Sully no hubiera estudiado diligentemente sobre cómo manejar un avión? ¿Qué hubiera pasado si él para esa fecha tenía 20,000 horas de experiencia de vuelo? Eso es mucho tiempo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ido confiado, relajado y no estado alerta? Inclusive él había sido parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y era instructor de simulacros de emergencia. Pero en algún momento él tuvo que haber decidido haber hecho eso. Él pudo haber dicho, no, yo soy feliz siendo un piloto y nada más. Pero él, a pesar de que estaba en la Fuerza Aérea, decidió ser piloto comercial y todavía se extendió un poco más y entrenaba a jóvenes aquí a hacer en tiempo de crisis. Cuando le dijeron a él, fue un milagro que el avión pudiera aterrizar, Sully contestó, no fue un milagro, fue el resultado de entrenamiento, habilidad y la experiencia de toda una vida. Y sabes, a veces en la iglesia nos gusta más hablar de milagros que de excelencia. Nos gusta más pensar que podemos no estudiar para un examen, orar 5 minutos antes y que Dios nos dé todas las respuestas. Nos gusta más pensar que podemos gastar con la tarjeta todo lo que queramos y de repente Dios va a hacer un milagro de provisión para pagarla toda. Nos gusta más creer que podemos alimentarnos de manera incorrecta y después orar por sanidad de diabetes o del corazón. En la iglesia nos gusta a veces hablar más de milagros que de preparación. Y hemos estado viendo los valores de amor y verdad. Hoy te voy a hablar del valor de excelencia, ¿sí? Es uno de los valores que tenemos como iglesia, que buscamos hacer o implementar en las diferentes cosas que hacemos, porque lo vemos en Jesús. Y quizás excelencia, tosí, ¿verdad? Pero vengo en playera, ¿quién me manda? Entonces, quizás excelencia no nos gusta tanto porque suena un poquito a perfeccionismo, ¿sí? Y puede ser que en tu vida tuviste una mala experiencia con alguien perfeccionista. Puede ser que tú seas el que está causando malas experiencias a la gente a tu alrededor por ser perfeccionista. Y la gente perfeccionista puede lastimar porque alguien perfeccionista tiene una idea de lo que está bien y va a descartar, condenar, maltratar a cualquier otra persona que no cuadre en su idea de lo que está bien, de lo que esa perfección tiene que ser, y todo lo demás es inaceptable. Alguien perfeccionista nunca está satisfecho. Siempre llegas y muestra su trabajo y oh, no, pero esto, aquello. Sucede algo en la vida, pero no, esto, aquello. Alguien perfeccionista nunca lo ves contento, satisfecho, orgulloso. Alguien perfeccionista pone estándares tan altos que ni siquiera esa misma persona los puede alcanzar. Entonces, cuando nos toca tratar con personas perfeccionistas, a veces causa ese bloqueo de decir, no, entonces ¿para qué me esfuerzo si de todas formas no va a funcionar, no va a estar bien, no le va a gustar? Pero perfeccionismo y excelencia son dos cosas diferentes. Pienso incluso que el perfeccionismo es la forma en la que el diablo ha tratado de dañar lo que es la excelencia. Si vamos al diccionario, excelencia viene del latín excellentia y resalta la considerable calidad que convierte a un individuo o un objeto en merecedor de una estima y aprecio
elevados. ¿Sí? Lo que hace que un producto sea caro es la calidad que tiene, y eso es excelencia. Lo que hace que una persona sea reconocida es la excelencia que tiene en un área. Y lo contrario de excelencia, el enemigo de la excelencia, es mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Mediocridad es hacer el mínimo esfuerzo posible para obtener el resultado que quiero. ¿Qué es lo menos que tengo que hacer para conseguir lo que quiero? Lo menos que tenga que trabajar para que me paguen, lo menos que tenga que estudiar para pasar, lo menos que tenga que hacer para que la casa esté decente, para que la comida esté rica, lo mínimo de esfuerzo que pueda hacer. Eso es mediocridad. Excelencia, podríamos decir que entonces es hacer el mayor esfuerzo posible para obtener el mejor resultado posible, ¿verdad? No solo el resultado que quiero, sino el mejor resultado posible. Entonces voy a hacer el mayor esfuerzo posible para obtener el mejor resultado posible. A mí me gusta mucho decir que excelencia y perfección no son lo mismo, porque perfecto ninguno de nosotros, solo Dios. Nadie puede ser perfecto. Por eso el perfeccionismo es complicado. Pero excelencia, todos podemos dar lo mejor de nosotros para alcanzar el mejor resultado posible con lo que tenemos a nuestro alcance. Cuando pienso en los valores que hemos visto, aceptación, generosidad, alegría, veo que Jesús vivía estos valores de una manera intensa. Jesús no era como que aceptaba a algunos y rechazaba a otros, sino él aceptaba a todo el que quería venir a él, si fuera un niño, un pecador, alguien enfermo. Jesús era intenso en su manera de aceptar. Cuando hablamos de alegría, Jesús era alegre, ¿sí? Aún en momentos difíciles lo vemos calmando, animando a sus discípulos. Jesús era generoso en su tiempo, orando por enfermos de principio a fin. Jesús era una persona intensa, ¿sí? que no medía a la hora de ser generoso, a la hora de aceptar. Y Jesús también era excelente. El primer milagro que Jesús hace está en Juan 2 y relata la historia en que invitan a la mamá de Jesús, a Jesús, y va con 2 discípulos a una boda en Caná de Galilea. Y están todos ahí en la boda, a gusto, platicando, y de repente pasa una tragedia en la boda, y se acaba el vino, ¿sí? Y era una tragedia, no solo por la party, sino porque era la forma de tomar agua, ¿verdad? En ese tiempo no era tan fácil acceder a agua, no había como jugos, sodas. Ahorita pues dices, se acabó el vino, pues ahí tienen sodas, allá tienen agua. Pero en ese momento era algo crítico. Es como cuando estás en una fiesta y no se te acaba el vino, sino se te acaban las sodas, y dices, híjole, no hay sodas, ¿y qué le damos de tomar a la gente? Y no hay agua, y vamos rápido. Entonces era un problema porque era mucha gente en una boda, se acabó el vino y nadie sabía qué hacer. La única que tenía una idea era María, porque ella probablemente era la única persona que ya sabía quién era Jesús. Entonces con esa confianza va con Jesús y le dice, oye, pues se les acabó el vino. Y Jesús le dice, pues ¿qué quieres que haga? Todavía no llega mi hora. Y luego, no haga, acuérdate que tienes que hacer como que no sabes, ¿no? Y María le dice, pues haz algo. Entonces Jesús va, un mensaje de honra a papás ahí en medio, pero Jesús va y hace vino. Y lo que hace es que transforma el agua en vino, ¿sí? Así es como Jesús empieza su ministerio público. Y en ese momento que Jesús iba a transformar agua en vino, Jesús tenía 3 opciones. La gente ya iba avanzada a la fiesta, probablemente algunos habían tomado bastante, algunos ya estaban medio mal. Jesús pudo haber hecho vino chafa. Probablemente nadie se hubiera dado cuenta, hubieran estado felices de, ¿qué más vino? Vino, y hubieran seguido tomando y no se hubieran dado cuenta que era vino de mala calidad. Jesús pudo haber hecho vino de mediana calidad, algo decente, ¿sí? Que dices, bueno, no es lo más top, pero Jesús transformó agua en vino, pero en la mejor calidad de vino. Diariamente tú y yo tenemos estas opciones en todo lo que hacemos. Nosotros podemos decidir hacer las cosas con el mínimo esfuerzo posible, medio chafa, pero no pasa nada, lo hicimos. Tú y yo podemos decidir hacer las cosas esforzándonos medianamente, ni tan poquito que digan que no nos esforzamos, ni tanto que nos cansemos, prácticos. Podemos esforzarnos.
o podemos hacerlo como Jesús, de manera excelente. Entonces tú día a día tienes que decidir, voy a hacer lo que voy a hacer, ¿lo voy a hacer mal? ¿Lo voy a hacer mediocre? ¿O lo voy a hacer excelente? ¿Por qué Jesús se esforzó tanto en hacer el mejor vino para más de 600 litros de vino para gente borracha? Probablemente no lo iban a valorar, probablemente nadie se iba a dar cuenta, es más, muy pocos lo notaron. ¿Por qué Jesús se esforzó tanto? ¿O por qué no hizo simplemente cualquier vino? ¿Por qué tomó la decisión de hacer el mejor vino posible? ¿Por qué te tienes que esforzar tanto para los estudios? Mira, a mí me pasa con jóvenes, y hablo excelencia, tiene que ver con esfuerzo, porque hay jóvenes que sin problemas se sacan un 9. No estudian, no hacen nada y se sacan 9. Hay jóvenes que para llegar al 6 se tienen que matar toda la noche. Y a veces es más excelente el del 6 que el del 9. Porque el del 6 se la partió, estuvo estudiando, y el del 9, está bien fácil, ni batallo. Es que significa que ese del 9 está siendo mediocre, porque él podría sacar 100. Y quizás el del 6 está siendo excelente, porque estuvo invirtiendo todo su tiempo y todas sus capacidades. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esforzarnos tanto para estudiar? ¿Por qué esforzarnos tanto en el trabajo? Si te van a pagar igual si lo haces bien, si lo haces excelente. ¿Por qué esforzarte tanto para tener la casa limpia, para cuidar tu apariencia, para preparar la comida? ¿Por qué ser excelentes? Y hoy yo te quiero dar 3 razones de por qué ser excelentes, y quiero que puedas abrir tu corazón y entender, y busquemos entender en la palabra por qué vale la pena ser excelente. Porque sabes, ser excelente cuesta mucho. Y si no vale la pena, no hay por qué hacerlo. Pero si vale la pena, entonces vale la pena desgastarse para ser excelentes. Entonces, ¿por qué tenemos que ser excelentes si bien es suficiente? Vamos a leer Juan 2, del 9 al 11, que es cuando recién acaban de convertir el agua en vino. Dice: el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En otra versión, creo que la que está en pantalla, dice: marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. La excelencia con que haces las cosas revela la gloria de Dios. Cuando hablamos de estas cosas como aceptación, alegría, generosidad, excelencia, no estamos tratando de poner un estándar altísimo que nadie puede alcanzar. Eso ya es real. La única forma que podemos vivir una vida acorde a como Jesús vivió su vida es si estamos llenos del Espíritu Santo en nuestra vida, como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú eres guiado a vivir una vida como Jesús, por lo que tú conoces de Jesús en su palabra, tú vas a ser impulsado a vivir con una vida de excelencia. Y cuando la gente vea tu vida de excelencia, no lo va a entender, pero va a ser una forma en que tú muestras la gloria de Dios al mundo. Entonces, la excelencia con que haces las cosas revela la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si tú buscas la palabra virtudes, viene del griego arete, que significa excelencia moral, perfección, virtud. Entonces tú y yo fuimos adquiridos para mostrar, para anunciar con nuestra vida la excelencia de Dios. Yo no veo en toda la creación algo hecho mediocre. Dios hizo todas las cosas tan perfectas, más allá de lo necesario. Por ejemplo, comer. Nuestro sistema digestivo funciona bien, pero Dios le agregó el placer del gusto. No era necesario, pero lo hace excelente. ¿Sí?
Las plantas, las flores, funcionan muy bien, pero podrían haber sido todas blanco y negro. Así funcionaban. Pero Dios le agregó color, creatividad. Quizás ángeles pensaban, ay, ¿para qué batalla tanto Dios? ¿Por qué no hace bolitas y cuadritos y que así sea todo? Pero Dios fue más allá, Dios fue excelente. Entonces tú y yo somos salvados, Dios nos rescató para mostrar al mundo la gloria de Dios. Y quizás a veces no cuadra lo que decimos que es Dios con lo que nosotros mostramos al trabajar. Quizás a veces no cuadra la gloria de Dios del Dios que decimos que tenemos con la manera en que nosotros revelamos la gloria al hablar, al preparar algo. Por años, los mejores científicos, artistas, políticos eran cristianos. Y hoy tú escuchas gente decir, ay, recomiéndame a alguien, pero que no sea cristiano. Porque ya no cuadra el Dios que decimos tener con la manera en que hacemos las cosas. Cuando vas a pensar hacer algo, un proyecto para tu casa, para tu trabajo, en tu familia, a veces empezamos partiendo de cero, de decir, bueno, pues a ver para qué nos alcanza. Bueno, y que no se vea tan mal, no importa que se vea mal, pero que no se vea tan mal. Y sabes, yo creo que nunca deberíamos de escatimar, soñar y planear por dinero, tiempo o esfuerzo. Porque nuestro Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Nuestro Dios habita en la eternidad. Nuestro Dios nos puede renovar las fuerzas cuando se acaben. Queremos decir que tenemos recursos ilimitados. Ahora, ¿a qué voy con esto? Voy a soñar que todo es posible porque tengo un Dios para el que todo es posible y lo voy a caminar en fe, en contentamiento en lo que Él me ha dado, tratando de hacer lo más que pueda con lo que Él me ha dado. ¿Sí? Lo que trato de decir es que si tú apuntas hacia el piso, pues vas a terminar en -0. Pero una frase que me gusta que dice, apunta hacia la luna y aun cuando falles quedas entre las estrellas. A lo que voy es esto, si tú aspiras en base a una medida humana, probablemente quedes muy por debajo de lo que era una medida humana, pero si tú aspiras en base a una medida divina, probablemente tú puedas terminar mostrando a otros la gloria de Dios. Quizás cosas para las que no has tenido en tu vida, no las has tenido porque ni siquiera has creído que Dios te puede proveer. Fuerza para ir al gimnasio, disciplina para empezar a leer. Y no lo haces porque no crees que lo puede hacer, pero si tú buscas la excelencia, Él va a revelar al mundo su gloria a través de lo que su Espíritu Santo puede hacer en ti. Entonces tu manera de hacer las cosas excelentes va a revelar su gloria, pero tenemos que empezar a hacerlo excelente y luego el Espíritu Santo obra a través de nosotros y nos sostiene en ese proceso. Entonces, una razón por la que hay que ser excelentes es porque revela la gloria de Dios, ¿sí? Y yo no quiero que mi manera de hacer las cosas hable de que tengo un Dios mediocre, porque nuestro Dios no es un Dios mediocre. Otra razón por la que la excelencia es algo que tenemos que buscar es porque la excelencia es adoración. Quizás has pensado, ¿para qué me esfuerzo más si nadie lo va a ver? Si nadie lo reconoce, si a nadie le importa. ¿Por qué me voy a hacer este pequeño esfuerzo de más? ¿Por qué voy a ir la milla extra? O sea, hay una historia de cuando fabricaron la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad la hizo Frédéric Auguste Bartol. Y Gustavo Eiffel le ayudó a hacer la parte de adentro, que es el mismo que hizo la Torre Eiffel. Pero cuando Frédéric la estaba haciendo, estaba poniendo mucho detalle en la cabeza. Y era 1886. Entonces, no había aviones en ese tiempo. ¿Por qué tendría que poner tanta atención a los detalles de la cabeza? Si iba a estar muy alto, ¿quién lo iba a ver? Y le preguntan a este señor que por qué se está esforzando tanto por la cabeza, y él contesta, yo no lo hago para los demás, lo hago porque mi nombre está en esa estatua y yo soy el que va a estar complacido aunque nadie lo vea. Y de eso yo aprendo que quizás cuando yo me esfuerzo a hacer algo, nadie lo va a notar. Pero una buena forma para contestar sería esto:
Yo no lo hago para los demás, pero el nombre de Dios está en mi vida. Y Dios va a estar complacido aunque nadie lo vea. Es un acto de adoración. Colosenses 3:17 lo dice así: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice, y todo lo que hagan. Dios nos llamó a ser excelentes en todo. A veces decimos, no, cuando ya tenga este carro ya lo voy a tener limpio. No, cuando ya tenga mucho dinero ya voy a cuidar bien mis finanzas. No, cuando ya adelgace entonces voy a cuidar mi apariencia. No, cuando mis hijos crezcan un poco más entonces ya los voy a educar bien. Ya voy a pasar más tiempo con ellos, ahorita ni cuenta se dan. Y Dios dice, tienes que ser excelente en todo. ¿Sabes? Porque va a pasar el tiempo donde lleguen esas cosas que estás esperando, si es que llegan, y de todas formas no vas a cambiar. Jesús lo explicó así: el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. Dicho de otra forma, si tú eres mediocre con poquito, aunque tuvieras mucho, igual serías mediocre. Pero si tú aprendes a ser excelente con lo poco y esforzarte donde nadie ve, donde nadie te reconoce, Dios que te ve en secreto te va a recompensar. Cualquiera que sea tu profesión, tu ocupación, tu área de servicio para Dios, Dios espera excelencia de ti. Martin Luther King tenía esta frase y dice: si un hombre es llamado a ser barrendero, debe barrer las calles como Miguel Ángel pintó, o Beethoven compuso música, o Shakespeare escribió poesía. Debe barrer las calles tan bien que todas las huestes del cielo y la tierra se detengan a decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Colosenses 3:23 dice: pongan el corazón en lo que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no para gente mortal. Lo que sea que te toca hacer en tu trabajo, pon tu corazón en eso. Porque es un acto de adoración, porque Dios te está viendo cómo lo haces. No es para que alguien mortal lo vea, no es para que tu esposo, tus hijos se den cuenta, lo valoren, te reconozcan, no es para que tu jefe te dé un aumento, es porque Dios, mientras tú te estás abrochando las cintas, Dios está viendo cómo lo haces. Mientras tú estás limpiando, mientras tú estás barriendo, Dios está viendo cómo lo haces. Y yo quiero que Dios vea que lo estoy haciendo para Él. Quizás alguien lo vea, quizás alguien no, pero Él me está viendo cuando estoy cortando algo, cuando estoy escribiendo algo, cuando estoy limpiando algo. Dios me está viendo. Y sabes, Dios es digno de que haga lo que haga, lo haga con todo el corazón, porque es para Él. Entonces buscamos excelencia porque le muestra al mundo que Dios es un Dios glorioso y poderoso, pero le muestra a Dios que nuestro corazón y nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es de nuestro corazón para Él. ¿Por qué vale la pena trabajar con excelencia, hacer las cosas con excelencia? Porque es un acto de adoración para Él. Sabes, algunos no adoran ni cuando adoran, porque estás aquí adorando y con los brazos cruzados. Estás aquí adorando y sin cantar, viendo alrededor. Si el trabajo debería ser adoración, ¿cuánto más la adoración debería ser adoración? Y poner todo tu corazón cuando estás adorándole. Si tú haces de tu vida un acto continuo de adoración, cuando llegue la adoración vas a desbordar en adoración. Es aprender a decir: en lo mucho, en lo poco te voy a adorar. Cuando cantan la que me gusta y cuando no, te voy a adorar. Cuando me siento bien y cuando no, te voy a adorar. Cuando estoy haciendo un trabajo y me van a pagar poco, te voy a adorar. Cuando estoy haciendo un trabajo y me van a pagar mucho, te voy a adorar. Cuando todo el mundo se da cuenta de lo que voy a hacer, te voy a adorar. Cuando nadie se da cuenta de lo que voy a hacer, te voy a adorar. Una cosa más de la excelencia. Entonces la excelencia revela a otros la gloria de Dios. La excelencia es una forma de adorar a Dios y la excelencia es extraordinaria. Vamos a leer Jueces 20, 15, 16. Es un conflicto muy extraño que hay ahí, no vamos a entrar a detalles, pero hay un detalle que me llamó la atención. Y dice: en total de la tribu de Benjamín llegaron a Gibea 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían ahí.
Entre las tropas selectas de Benjamín, fíjate que dijeron que había 700 guerreros selectos. Había 700 hombres zurdos capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar al blanco. Entonces dice, de todos los guerreros que había 26,000 guerreros ahí, pero había 700 que eran selectos. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy buena puntería. Yo dije, pues darle un pelo está difícil, ¿no? Yo pensé, un pelo ahí, una onda, pues para empezar, ¿cómo lo veía, no? Entonces, yo tengo a veces como tomar todo muy literal y me puse a investigar, ¿de verdad le pegaban a un pelo? ¿Cada cuánto se ponían a entrenar con los pelos? ¿A quién le arrancaban el pelo? Hay cosas que a los pelones nos importan, ¿verdad? Y no, cuando en la Biblia viene una expresión así, se llama lenguaje hiperbólico, porque están tratando de mostrar, como cuando dicen corrían como gacelas, pues es como, no corrían como gacelas, ¿verdad? Sino es como corrían muy rápido, ¿verdad? Entonces, quizás ustedes no necesitan esa explicación, yo sí la necesitaba. Yo era como, ¿cómo le daban ese pelo? Entonces, la cosa es que tenían muy buena puntería. ¿Y por qué tenían esa buena puntería? Porque habían practicado mucho, porque eran muy buenos y aparte eran zurdos. No sé si yo lanzo la pelota con la derecha como si fuera con la zurda. Tal vez ellos tenían todo el talento que yo no tuve para lanzar. Pero yo creo más que eran excelentes en lo que hacían. Y eso dice que los hacía selectos. La excelencia te hace pertenecer a un grupo excelente. En un mundo donde todos hacen las cosas bien, cuando tú eres excelente, perteneces a una élite. La gente lo reconoce, te conviertes en un grupo selecto. Sí, están los trabajadores, pero hay un trabajador excelente. Están los carpinteros, pero hay un carpintero excelente. Sí, hay muchos mecánicos, pero hay un mecánico excelente. Lo que sea tu profesión, lo que tú haces, si lo haces de manera excelente, te hace estar en una parte selecta, ¿sí? Proverbios 22:18 dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. En otra versión dice, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. ¿Y sabes por qué queremos pertenecer a ese grupo selecto? Porque excelencia te da influencia. La gente escucha a aquellos que pertenecen a un grupo selecto y créeme, iglesia, que necesitamos hombres que se conviertan en gerentes, gobernantes, artistas, que desde esa plataforma de influencia puedan hablar la verdad de Jesús. Pero si estamos llenos de cristianos mediocres, nadie va a escuchar nuestra voz. Necesitamos hacer lo que hagamos con excelencia. La excelencia es extraordinaria. ¿Y sabes qué? ¿En qué consiste algo extraordinario? ¿Cómo logras pasar de ordinario a extraordinario? John Maxwell lo explica así: para pasar de ordinario a extraordinario, lo único que necesitas es ser extra en todo lo que hagas. Cuando todos llegan hasta aquí, tú llegas más allá. Cuando todos completan el trabajo de cierta forma, tú buscas cómo hacerlo aún mejor. Jesús lo explicó también y él dijo: si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. Tú das esa milla extra en todo lo que haces. Vas más allá. Dices: ok, esto me están pidiendo, pues ya cumplí. Pues ya cumplí, no es excelente. Excelencia es: voy a ir esta milla extra. Las personas excelentes exceden expectativas, dando el extra. Si tú quieres ser alguien excelente, tienes que aprender a ir más allá. Y va a costar, pero por Jesús, por adoración, vale la pena. Por mostrarle al mundo quién es nuestro Dios, vale la pena. Y por estar en una mejor posición de influencia, vale la pena. Y hay que dar el extra. Lucas 17:10 es un versículo fuerte. Jesús está hablando de cómo es vivir en obediencia con el Padre. Y dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y está fuerte, porque tú podrías decir: a ver, yo me estoy esforzando, estoy yendo a trabajar, voy a mi casa, hago todo lo que se espera de mí. Muy bien, acabas de ganar el rango de siervo inútil, porque solo estás haciendo lo que se espera de ti, lo que tienes que hacer.
La excelencia es ir esa milla extra. Siervo útil es aquel que no se conforma con hacer lo que le pidieron, sino que va una milla más. ¿Por qué? Porque Jesús así lo enseñó. Y resuena incómodo, parece difícil, parece una carga. Habla con Jesús. Esta no es mi idea, pero ese es nuestro Dios. Un Dios que va más allá. Sabes, ahorita al principio te puse una imagen donde te decía: tú todos los días tienes que escoger entre mal, mediocre y excelente. Y no sé si lo notaste, pero ahí no está bueno o bien. O sea, está mal, está mediocre o está excelente. Porque si tú solo estás haciendo las cosas bien cuando las puedes hacer mejor, ¿dónde crees que estás? A veces decimos: no está chafa, está decente. Lo que hice estuvo decente. Una comidilla ahí decente. Hice este trabajo decente. Bueno, decente no es excelente. Tenemos que dar ese paso extra. Y tú sabes, cuando terminas de hacer algo, cuando estás con tus hijos en el celular, en lugar de estar con ellos, tú sabes: estoy aquí, estoy presente, eso es decente, pero no estoy siendo un excelente papá. Es que estoy cansado, es que está difícil. Claro que está difícil. Esto no es algo que vas a hacer tú solo, es un camino que buscamos, pero que el Espíritu Santo nos ayuda a llegar. ¿En qué parte de la Biblia, después de lo que te he leído, en qué parte de la Biblia Dios nos autorizó ser mediocres? ¿En qué parte de la Biblia Dios dijo: no importa que no seas un buen papá, o no importa que no te estás esforzando todo lo que puedes, no importa con que tu matrimonio sobreviva, no importa cómo cocinas, pues igual se van a comer la comida, no importa que tanto te esfuerzas o no en el trabajo? ¿En qué parte de la Biblia Dios dice: está bien con que hagas las cosas bien? No dice: hazlo todo como para el Señor, hazlo todo de corazón. Apocalipsis 3, 15, 16. Dios, teniendo un conflicto con los puntos medios, dice: yo sé todo lo que haces, que no eres frío, ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y yo creo que ese es el peor punto que como iglesia no debemos de caer como cristianos. Mira, si allá afuera la gente está acostumbrada a hacer las cosas bien, está bien, yo lo respeto. Pero si como hijos de Dios nos hemos conformado con hacer las cosas bien, hay un foco rojo, porque nuestro Dios no es así. Si nos hemos conformado con no reprobar, con que pues no me regañen en el trabajo, con venir a servir a Dios leyendo, los que dan clases con niños o adolescentes, leyendo la clase en el camino, toco un instrumento, pero pues ensayo 1 hora a la semana. Ese es un punto peligroso para un hijo de Dios. Realmente estamos viviendo de la mejor manera que podemos. Ahora, de nuevo, esto no es perfección, porque quizás sí estás dando tu mejor en la temporada en la que estás, con las situaciones que tienes. Esto es cuando terminas de hacer algo, terminas de hablar algo, te das cuenta que algo mal y dices, o que podría ir mejor, y dices: así está bien. ¿Sí? No estoy hablando de que no te está alcanzando el tiempo, estás trabajando todo el día. Estoy hablando de esos momentos donde puedes hacer algo mejor, ir la milla extra, y dices: así está bien. ¿Para qué? ¿Para qué batallar? ¿Para qué esforzarme más? ¿Para qué buscar algo mejor? De esos momentos te estoy hablando. Y quizás dices: es que lo he hecho y no veo cambios en mis hijos, nadie valora lo que hago. Dios lo valora, Dios lo ve. Hebreos 6:10 dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no olvida, Dios se fija en cada vez que tú te has quedado a hacer algo más y nadie lo notó, cómo te has esforzado. Dios lo ve. Entonces, tú y yo podemos escoger entre llevar una vida tibia o decir: Dios, quiero vivir una vida excelente para ti.
¿Por qué Jesús habrá entregado el mejor vino? Bueno, veo estas razones. ¿Sabes? En la Biblia el vino es similar, es una manera de representar la sangre. Jesús mismo lo dijo, ¿eh? Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y estaba hablando del vino que estaban tomando esa noche. Jesús no podía entregar el mejor vino porque él no podía no entregar el mejor vino porque él iba a entregar la mejor sangre por nosotros. Jesús no entregó nada a medias porque Jesús no es mediocre. Él ama totalmente, Él acepta totalmente, Él fortalece totalmente y Él está contigo totalmente. En este punto donde podemos reconocer que tal vez no hemos vivido una vida excelente, Él te sigue amando totalmente. Él sigue diciendo: yo morí por ti en la cruz porque te amo. Él no te condena. Pero en este mundo debemos entender que si Dios nos amó tanto, tenemos un lugar seguro en Él para aprender a ser como Él, para buscar la excelencia en cada cosa que hagamos. Y si en algo te has quedado corto, quizás no has sido un buen papá, un buen esposo, un buen empleado, hay perdón para ti en la sangre de Cristo. Hay perdón para ti en la cruz. Hay restauración para ti. Sin importar el tiempo, quizás llevas años de casado y no has sido un buen esposo por los últimos años, no has sido un buen hijo por los últimos años. Hay perdón para ti. Te has conformado a una vida de lo normal y sabes que fuiste llamado a algo más. Jesús tiene un camino para que regreses a tu llamado, a tu propósito, a ser el hombre y la mujer que Dios planeó que tú fueras. Me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde estás y que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre en qué áreas de nuestra vida no hemos sido excelentes, no para traer condenación ni culpa, sino hoy, entendiendo el valor de la excelencia, podamos pedirle ayuda a Dios, podamos pedirle guía a Dios y podamos prepararnos para avanzar hacia Él, hacia revelar su gloria a Dios, hacia ser más excelentes, hacia dar lo mejor de nosotros. Quizás te dejaste de esforzar porque te lastimaron. Sabes, Dios lo vio, Dios te entendió y Dios está contigo para levantarte. Quizás te dejaste de esforzar porque aunque tú dabas amor, no lo recibías a cambio. Dios lo vio. Dios te va a fortalecer. Quizás dejaste de creer en un sueño que tenías y te dejaste de esforzar porque lo intentaste vez tras vez y nunca lo alcanzaste, que dejaste de esforzarte. Sabes, ese sueño Dios lo conoce y Él te va a fortalecer para avanzar. Dios está aquí contigo y hoy Él quiere traer fuerza, amor, restauración, esperanza. Pero no te canses de hacer el bien, de ir la milla extra. Él está contigo, Él te va a ayudar. Espíritu Santo, ven y sana nuestro corazón y guíanos hacia lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Dios, perdónanos por las áreas, las cosas en las que hemos sido mediocres, Dios, y que podamos, Dios, vivir una vida de excelencia con la ayuda de tu Espíritu Santo. Dios, hay cosas tan difíciles de arreglar, tan arraigadas, que solo con la ayuda de tu Espíritu Santo las podemos cambiar. Pero nosotros vamos a caminar hacia ti, hacia adorarte a ti, hacia vivir una vida digna de ti, Padre. Una vida donde tú recibas toda la gloria, toda la honra.